Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias. ¿Y usted? Ok, muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. Primero vamos a ver un poco cómo le fue con el material. ¿Alguna duda? ¿Algo que no pudieron resolver? Cuéntenme. Por ahí me pasó un mensaje Mixi. ¿Dónde está Mixi? Buenas tardes, profesor. Aquí estoy. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, me escucho, sí, te escucho. Buenas tardes, profesor. Sí, yo le envié un mensaje. Tenía una duda Ok. con respecto a si tenía que efectivamente relatarle lo que es la gestión de personas como departamento en lo que es mi empresa o más bien si es que tenía que asociarlo con alguna de las teorías de Chavanato o Pablo Illanes y todo eso. Entonces, como que, bueno, me enredé, pero Yo te igual respondí ya el está correo. comentado el foro, sí, así que ya Yo te espero respondí que... el correo, ¿lo viste? ¿Perdón? Yo te respondí el correo. Sí, la verdad es que, profesor, desde que le envié el correo no pude volver a retornar a la revisión porque eh, el trayecto a la casa, llegar y, bueno, las cosas que corresponden hacer al regreso, así que ahora recién, de hecho me perdí la clase del ramo anterior, así que por suerte estoy con usted ahora, así que, Y ahí te respondí el correo, ¿viste? Para que lo puedas ver. ok, muchas Ok. gracias. Jorge, ¿tú quieres decir algo? Adelante, Jorge. Sí, profe. Hola, buenas noches. También mi pregunta iba enfocada si le podíamos responder también a nuestros compañeros si era igual de válido, porque obviamente de responderlo a través del correo, no tan solo acá. Ok, fíjate, creo que hay duda con la metodología, ¿no? ¿Cuál era cuál es la forma del foro? Si ustedes, cuando están en el aula virtual, cuando ustedes exigen, pues, cuando ustedes leen el foro, ellos explican más o menos qué es lo que es el foro. Creo que lo hablamos en la clase pasada y todos coincidimos en que estamos de acuerdo cuál era la metodología de un foro. Entonces, el primer ejercicio siempre trae algunos inconvenientes, algunas dudas, pero luego nos vamos eh, encarrilando dentro de la misma forma que lo podemos hacer. Se supone que yo di una información de la unidad número 1. Se dio una PPT, hay unos videos, hay toda una información general donde ustedes tenían que leer, estudiar, repasar, ver videos, si tenían oportunidad de ver algunas otras investigaciones. Bueno, eso es parte individual de cada uno de ustedes. Entonces, una vez que ustedes leían toda esa parte, la pregunta era, bueno, una vez vista las funciones que hace la gerencia de recursos humanos en una empresa, ¿cuáles son las funciones que hace la gerencia de recursos humanos en una empresa? O la función de recursos humanos o la gestión de personas, independientemente de cómo se llame en cualquier organización, ¿cierto? Porque tiene varios nombres y muchas empresas le dan el nombre que ellas consideren, pero siempre está dirigido hacia lo mismo. Entonces hay 4 o 5 grandes bloques. Un bloque que se llama es de captación, y dentro de captación que existe, está reclutamiento, está selección, y de alguna forma también yo he incorporado, en función a la experiencia, todo lo que tiene que ver con análisis y descripciones de puestos. ¿Por qué? Porque sin sin esa primera actividad tú no puedes hacer las demás. O sea, claro, pues si no hay una descripción de puestos, no puedes reclutar, no puedes seleccionar, no puedes adiestrar, y eso se divide a partir de eso. Luego que tú tienes a la persona como una... Dime, Jorge. Profe, disculpe, vamos por parte, perdón. Se habla de descripción de puestos cuando la empresa tiene una necesidad para contratar gente, ¿cierto? Y en base a eso genera el análisis para ver qué tipo de persona necesita, si necesita personal calificado, profesional, dependiendo del área a cuál esta quiera contratar la gente, ¿no? No, bueno, Usted me fíjate. corrige. Fíjate, normalmente tú te vas a conseguir en todas las literaturas de hace muchos años que se comenzaba por reclutamiento y selección.
Eso ha ido cambiando en el tiempo. De hecho, yo en la cátedra que he dado acá en la universidad, yo he cambiado, ¿ok? Después desde la unidad 1, que es introducción, lo que ya vieron ustedes ahorita, yo estoy subiendo ahora, en vez de ver la parte obviamente de selección, vamos a ver análisis y descripciones de puestos. ¿Por qué? Porque es de donde parte todo. Si una empresa no tiene análisis ni descripciones de puestos, mal puede decir que voy a reclutar, que voy a, que voy a seleccionar, que voy a adiestrar y todos sus sistemas, que voy a pagar. Entonces, todo parte de los puestos de trabajo. Por eso se han hecho los cambios en el tiempo. Pero mucha literatura todavía lo mantiene, pero en la práctica, la realidad no... Profesor, Dígame, Gina. disculpe, entonces tengo una consulta, porque muchas ya respondimos el foro, tratando de hacerlo según lo que entendimos de la pregunta y referente a todo el material. ¿Eso entonces lo tomaría como malo si nosotros no nos enfocamos en esos puntos? No, fíjate, cuando yo hablo de las funciones de recursos humanos, ¿cuáles son las funciones de recursos humanos? Reclutar, seleccionar y adiestrar, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sin Sí. caer en esta diferenciación que estamos haciendo ahorita para no crear ninguna confusión. Estoy Ya, dando, entonces va a quedar como abierto a todo y aparte vamos a ver lo otro. entonces estoy hablando de una parte, pero cuando hablamos de las funciones, la función es reclutar, seleccionar, adiestrar, formar, cuidar, la parte de seguridad, la parte de beneficios, todo lo que ustedes conocen, ¿cierto? Esas son las funciones de recursos humanos en cualquier organización. ¿Qué es lo que dije yo para efecto del foro? Léanse toda esa información, ¿cierto? Una vez que la lean, se supone que eso es el deber ser, ¿cierto? Ahora me voy a mi empresa, digo, bueno, de todo esto que dice la teoría, que dice todo lo que es la academia, bueno, ¿qué hay en mi empresa? ¿Qué tengo yo en mi empresa? ¿Qué de esto que tengo yo aquí existe acá, en mi empresa? Y, Profesor, dígame, Susan. voy a tratar un poco de interactuar como para poder ir entendiendo de alguna manera yo qué es lo que usted necesita. Según lo que nos dio en el PDF, usted en la primera de las PPT que salen, de las PowerPoint, aparece ya los procesos, lo que usted acaba de decir, descripción de puestos, reclutamiento, selección, todo ese tema, ¿ya? Eso. Después leemos de qué se trata todo eso y yo digo, por ejemplo, voy a ejemplificar con mi empresa. Mi empresa es una fábrica de colchones. ¿Qué es lo que necesito? Necesito personas que fabriquen la espuma, necesito personas que armen el colchón, necesito personas que lo cosan y eso es la descripción de puesto. Por lo tanto, eso es lo que necesito. Necesito saber si estas personas están capacitadas. Tengo reclutamiento y selección. Necesito saber si están adiestradas o yo tengo que adiestrarlas. Bueno, en general necesito que ellos ya sepan lo que hacen, por lo tanto eso lo dejo de lado. Necesito evaluar el desempeño, tampoco es tan importante acá en este caso. Las remuneraciones, Evaluación de desempeño. es que lo que pasa es que primero van con el tema de, voy buscando qué es lo más importante para mi empresa, Claro. y acá la evaluación y desempeño en este caso como que no es tan importante, no lo coloco entonces. Exacto, porque lo vas a Ya, comparar y con al tu final, empresa. ya, y al final digo, y el bienestar y seguridad, obviamente que lógicamente que tiene que ser muy importante porque se trabaja con químicos. Y Eso es que lo que tiene que necesita ser usted que hagamos, que flexible. ejemplifiquemos. Ese es el trabajo. Yo tengo toda esta teoría, ahora me paro y me empiezo a hablar de todo esto que se utiliza en mi empresa. ¿Y por qué no hay lo que no hay? ¿Por qué? Ah, perfecto, le entendí clarísimo ahora. Eso es todo. ¿Alguna duda, Jorge? Ah, sí, estaba escuchando a mi compañero y veía ciertos rasgos que nosotros sí le damos importancia. Increíble cómo cambian las perspectivas dependiendo de cada empresa. Por Por ejemplo, eso es el nosotros tenemos, claro, dame un segundo. Y por eso es el foro. ¿Para qué? Para que tú, en función de lo que ella escribió, tú vas a escribir en función de lo que ella dijo. Y otra persona escribe también sobre lo que tú dijiste y lo que ella dijo. Entonces, ¿qué es lo que se logra al final? Una sinergia en la información, en la comunicación y en la experiencia que cada uno tiene en función de su empresa. Porque una cosa es la teoría, como siempre lo hemos dicho, y una cosa es qué pasa en las empresas. Entonces, ¿por qué hay diferencia en las empresas? Pregunto, porque ya estamos en la clase ya, ¿por qué hay tanta diferencia en las empresas? Pregunto.
en lo que debe ser y en lo que hay. ¿Por qué hay esa diferencia desde el punto de vista empresarial? Pregunto. Por lo menos en la empresa en la que yo trabajo, es porque no se le da tanta importancia, sino que lo que les importa más es la producción. No tienen tanta importancia en el nivel de producción que están haciendo, sino que les interesa producir, producir, producir. Por lo Ahora, menos en esta es el empresa que Susan, hay unidad de recursos humanos, hay un departamento. básica, ¿Ah? súper básica. Producción yo Es tengo súper entendido. básica. Incluso la parte de recursos humanos acá está encargado del contador. Ok, No hay perfecto. casi. Esas son las cosas que quiero Profesor, tengo un precisar. compañero que necesita entrar a la clase. ¿Lo puede aceptar, por favor? Sí, sí, ya yo estoy aceptando todo lo que están colocándose ahí, lo estoy aceptando. Todo el que llega ahí lo estoy aceptando. Marco, ya lo acepté. Marco, ya entraste, Marco. Igual, bueno, a lo mejor quizás te lo pueda comentar en el foto, pero yo considero de que igual la producción va muy de la mano con el tema del bienestar de las personas, pues que a lo mejor no es tan importante, pero tenemos que entender que también es recíproco. Por ende, si yo le doy un bienestar a mi gente, va a producir el triple, y es lo que se busca, de tener contenta a la gente, y a la vez, por ende, creo que va a producir mucho más. Pero Sí, a lo o mejor, sea, obviamente estamos totalmente de acuerdo en que el tema sea por así. eso El problema es que la empresa lo ponga o no lo ponga esto en las cosas más importantes que ellos tienen. En este caso, en la empresa en la que yo estoy, no. Ok. Ah, Jorge. Yo creo que es la falta de capacitación de los mismos recursos humanos. Yo creo que va por ahí más que nada, porque si hicieran todo como corresponde, el bienestar para la gente, que tuvieran una sección reclutadora, cosas así, sería totalmente distinto. O Pero sea, hay muchas empresas que no lo manejan de esa forma. O sea, tienen una pura persona. En desde el caso de la empresa en Ahora, la que trabajo yo, pero mi también hay pregunta una es, pura persona. ok, pero la de pregunta tener que yo desde hago la base, es, perdón. ¿por qué pasa eso? Esa es la pregunta que quiero, porque ya estamos en un foro. Fíjate que aquí ya estamos haciendo un foro, pero virtual. Esto es un foro. Ahora, yo pregunto, ¿por qué eso pasa en las organizaciones? Jorge, que está levantando la mano. Sí, yo creo que eso pasa por un tema del foco o de la visión que tenga cada empresa. Por ejemplo, nosotros donde estamos, el foco principal de la empresa es el trabajador, sin dejar de lado que nosotros nos regimos netamente por lo que vendimos. ¿Ya? Háganse una idea que si el mall no funciona, a nosotros nos va mal. Por ende, es súper principal también el cliente. Pero también la empresa tiene algo que se llama, que está muy de moda ahora en las grandes empresas, que se llama clima laboral. Si existe un clima laboral adecuado donde a ti te dé ganas de ir a trabajar, donde tú te sientas seguro, donde tengas tu remuneración, donde tus jefes tengan un trato distinto contigo, o sea, tenlo por seguro que la producción, entre comillas, va a ser mucho mejor que a lo mejor de la competencia. Entonces, todo eso, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, lo ve. ¿Ya? Lo otro también es el cómo yo me presento también ahí. Si yo tengo la mentalidad que paso yo creo que más de la mitad del día, y lo hacemos todos dentro de una empresa, todos queremos tener es como un segundo hogar, entre comillas. Aunque se dice que en la empresa no existen los amigos, sino que los compañeros de trabajo, oye, pero tiene que ser un lugar agradable. Por lo que escucho de ti, Susan, o sea, falta capacitación, como dices tú, a lo mejor los trabajadores tienen o quieren eso, necesitan el tema de que alguien los guíe, que les genere reuniones agradables, que se les informe ciertas Sí, cosas, quizás cuánta lo que cosa que pasa es está que la pasando. empresa, perdón, lo que pasa es que la empresa en la que trabajo yo es una empresa con una administración lineal en la que el dueño es el que está tomando todo bajo sus manos, todo. Entonces él es una persona de edad, una persona que viene manejando una fábrica desde los años 80, entonces su propia falta de capacitación es la que hace la falta de capacitación a todo el resto, de tener una persona encargada de recursos humanos, que es netamente un contador, y esa persona está encargada de remuneraciones, de seguridad, de todo el tema. Entonces también todo eso hace que la empresa también sea básicamente una empresa antigua, a la antigua. Es una Claro. empresa a la antigua, básicamente. Estructura activa, claro, ¿Sí? necesitan producción, venta y Le interesa no importa solo que haya rotación, vender. ¿sí?
Ok, Es ¿quién por lo más mismo tiene también que opinión? busca personal, es por lo mismo que busca personal que ya esté capacitado. Él recibe personas que hayan trabajado en eso. No le interesa capacitar a sus trabajadores, sino que quiere que ellos sepan hacer lo que, para no tener que perder el tiempo en capacitarlo. Perfecto, Susan. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema? ¿Por qué pasa esto en las empresas? Yo, Pamela Ugarte. Hola, me llamo Sofía. Pamela, adelante. Mire, yo acabo de escuchar recién a la compañera referente a lo que le pasa con su empresa y yo lo encuentro que es bastante ilógico porque en este caso solamente está comentando de que el dueño de la empresa es un empresario y le interesa solamente ganar y lo demás no le importan a sus trabajadores. ¿Y qué pasa en tu empresa, Pamela? No, yo dejé de trabajar hace poco, estuve trabajando en un retail de Cencosud, en el cual a mí por motivo X me despidieron. Pero yo pertenecí 9 años a esa empresa. Yo con la parte de recursos humanos no tengo nada que decir porque era ellos siempre me prestaban atención a mi situación, tanto en lo personal como laboral. Aparte de eso, que ellos se preocupaban de capacitarnos, de escucharnos, de ayudarnos también cuando se nos presentaba algún problema, alguna duda. Ellos siempre tenían la disponibilidad para escucharnos y siempre buscar soluciones en forma positiva. Perfecto. Y de la Eduardo, ¿qué empresa dices tú, Eduardo? no tengo nada que decir. Perfecto, gracias. Eduardo. Hola, Eduardo Aravena. Eduardo Antillanca. Ah, soy Eduardo Antillanca. Ajá, ok. Hola, buenas noches a todos. Bueno, también hay que considerar que hay muchas empresas acá en Chile que si bien le interesa la parte de recursos humanos, también hay que ver el tema del por qué le interesa tanto el tema de recursos humanos. A veces hay empresas tan chiquititas que ni siquiera están certificadas, como las empresas grandes en Chile que están certificadas con la ISO que ya nosotros conocemos, que es la 9001, la 11000, la 14000. Entonces, también va de la mano de eso, de la certificación. Cuando las empresas grandes están, entre comillas, o decirlo de una forma, compitiendo por obtener una certificación, se preocupan de todo, hasta de lo más mínimo. Entonces, yo creo que por ahí también va el tema de que a veces el área de recursos humanos es tan pobre, por decirlo de una forma, que a veces ni siquiera tienen una certificación. No sé si Perfecto. alguien compartirá mi Eduardo punto de Aravena. vista. ¿Qué dice Eduardo Aravena? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro. Buenas noches a todos. Mire, yo tengo la experiencia de trabajar en una empresa del retail bastante grande que es Sodimac Chile. Gracias a Dios tenemos una gerencia de personas que es bastante buena en el sentido organizacional, pero igualmente nosotros tenemos dentro de la compañía tenemos tiendas que tienen sus propias áreas de recursos humanos y a veces falta mucha información de esa parte. En la capacitación no tengo nada que decir. Yo llevo 18 años trabajando en Sodimac y empecé trabajando de reponedor nocturno y siempre fui capacitándome en todo el proceso. Entonces, encuentro que hay empresas, como se dice, lamentablemente es feo decirlo, pero hay empresas que sí se preocupan del recurso humano, de la gente, pero también hay que ver la realidad de otras empresas que también, como dice Susan, hay. Entonces no tenemos que taparnos los ojos y saber que hay personas que no les importa mucho esa parte y hay de todo. Así que esa es mi opinión. Yo por lo menos he tenido buena experiencia en lo que es laboral y en recursos humanos, porque es la empresa que llevo más tiempo. Pero también he estado en empresas familiares que créeme que no, que es difícil que te tomen la atención necesaria para tu proceso. Perfecto. Esa es mi opinión. Lo que Gracias, Eduardo. Juan José Puenti. A ver qué dice Juan José. Puentián. Bueno, buen día, buenas noches, profesor.
Bueno, lo estuve notando y obviamente que las empresas, directores, directorios, dueños de empresas, si ellos no toman en cuenta que el gran capital que tienen, que es el recurso humano, puede pasar lo que le sucede a la compañera a Susan, de que están hoy día a la antigua. Referente a cómo saber si una empresa es buena o no, yo lo veo en el sistema, en el sentido de que si tengan buena percepción en cuanto a lo que es prevención de riesgo. Okay. Fíjense que yo creo que todo el mundo, todos los profesionales, yo creo que todos les encantaría trabajar en la minería, una que es por las lucas, obviamente, pero la parte de la minería es la parte más segura que puede haber. O sea, si ellos no nos entienden, no entendiesen a la gente como su gran capital, olvídense, la minería estaríamos en el suelo. Lamentablemente aquí en Chile, obviamente tienen que ser externos, porque tenemos todo externalizado. Pero pienso que si los dueños, vuelvo a insistir, los dueños, los directorios, no toman que su real capital es el recurso humano, estamos un poquito atrasados y se ve que se está haciendo todo a la antigua. Muchas gracias, Juan José. ¿Quién más quiere opinar para entrar entonces en ir resumiendo en lo que han dicho y dar una perspectiva de lo que está pasando en el mundo con la gestión de recursos humanos? Acá, profesor. Lidia, adelante. Sí, estaba igual escuchando a los compañeros. En mi empresa, bueno, tenemos una parte de fábrica y tiendas retail. Yo soy del área retail. Y hace un tiempo en realidad era bastante básico a remuneraciones, beneficios y nada más. Pero se dieron cuenta de, bueno, no es un descubrimiento en realidad, pero la necesidad de tener una gerencia de recursos humanos en donde nos empezaron a saludar para los cumpleaños, enviar algún detalle, el día de la madre, el día del padre, el día libre, el día de tu cumpleaños, cosas así. Y bueno, se vio todo igual por el estallido social, perdón, yo al lado de una calle. Nos enviaron una caja de mercadería, por ejemplo. Ahora con todo lo que está pasando nos están movilizando solamente en taxi o en auto de los compañeros. Entonces había un cuidado mayor hacia los trabajadores que cuando yo ingresé hace más o menos 4 años. Okay. Y eso es súper bueno porque estamos uno más comprometido también con su empresa y más motivado porque ve que hay una preocupación también desde arriba. Y así uno también responde. Sí, eso también es el problema que tienen acá porque hay mucha rotación de gente por lo mismo, por el hecho de que no ven interés por las personas. O sea, está el interés por la seguridad, por supuesto que sí. Están todos con zapatos de seguridad, el tema de los químicos, con sus mascarillas, las personas que espuman, que le llama, que es hacer la espuma, están todos con su protección. Ningún problema en todo ese sentido. Pero aún así no ven interés, por ejemplo, en que tengan una capacitación, la gente. La idea es, como le decía yo, que entre la persona y que si quiere aprender y hay alguien que tenga la disponibilidad de enseñarle, esa es la capacitación que se hace. Sí, amor. Y es por lo mismo que están tanta rotación de gente, por lo mismo, porque no se condice el riesgo, por decir así, de un trabajo trabajando con químicos, con la poca capacitación que se les hace y el poco interés en realidad por el trabajador. Perfecto. Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que si lo vemos de alguna perspectiva, para mí la seguridad, o en este caso, o si lo hablamos prevención de riesgo, yo que trabajo en el área de la construcción, es obligación y no depende de las empresas. O sea, las empresas tienen que prestar o dar los EPP por obligación, por un sistema de obligación, porque está en el Código del Trabajo. Para la gente, o sea, es algo mínimo que una persona que ande trabajando en fierro o ande haciendo mantenimiento eléctrico tiene que andar con sus guantes, es lo mínimo. No, creo que no va como ligado, para mi punto de vista, al área de recursos humanos, porque recursos humanos no se preocupa de eso. En realidad el que tiene que preocuparse es el Departamento de Prevención de Riesgo, que depende de algunas empresas de operaciones, de la gerencia de operaciones. Pero en realidad, o sea, si me dicen, no, que mi empresa me entrega los zapatos, no es por ley, no es porque la empresa se lo quiera entregar,
Porque hay empresas que dicen, para mí un zapato bueno sale 50 lucas, pero hay empresas que estiman y les pasan un par de zapatos de 9.990 y no le importa si el zapato corresponde, si es anticlavo o si el zapato le va a servir, que no le dañe los pies. O sea, la empresa por obligación tiene que entregarle sus elementos de seguridad, porque hay empresas que ni siquiera se los entregan. O sea, es por ley, lamentablemente es por ley. Muchas gracias, Daniel. Gina, ¿quieres decir algo? Gina Bravo. Bueno, es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. Tenemos que tener bien claro que el área de recursos humanos es diferente. Lo que está haciendo Chile en general, y que son las empresas ya que son más a gran escala, están trayendo sistemas que vienen de fuera. Generalmente cuando se están arreglando o se están mejorando con beneficios adicionales a los trabajadores o ven el clima laboral, es netamente porque vinieron de afuera, una empresa del extranjero, muchas brasileñas que son las que están llegando a Chile, están trayendo esa cultura de preocuparse por las personas porque estén trabajando con buenas condiciones. Pero en general, si lo vemos por mi empresa entró hace un tiempo al tema del clima laboral y han seguido haciendo funciones que han sido buenas. Están preocupados del trabajador, pero se han generado los comités paritarios, que eso ya existe hace mucho tiempo, pero también incluye el área de recursos humanos. Yo lo que le especificaba en el foro y le decía, por eso yo tengo dentro de mi empresa la subdivisión de la gerencia general de recursos humanos en el área central, y después se reparten los recursos humanos ya que son los encargados que están en las tiendas, y es lo que yo les decía, que cumplía la función de staff. Y ahí reitero a lo que yo creo que nos estamos desviando un poco, que es lo que yo le entendí a usted, que irnos respecto a tratar de un poco usar el lenguaje que usted nos está enseñando en el manual, que no es fácil, pero podemos tratar de incluir más eso que solamente percepciones, porque estamos viendo realidades de cada función específica según lo que nos dice ahí, no según lo que nosotros quisiéramos obtener de. Claro, estamos hablando entonces, Jorge, dame para cerrar un poquito lo que dijo Gina, y eso es un poco con lo que quiero ir englobando, de darle estructura a esto y darle un nivel de las cosas, cómo deben ser y cómo son en cada una de las empresas, dependiendo de qué es lo que quiero ir conversando para ir dándole un marco a todo esto y que podamos ir cerrando algunas cosas. Jorge, dime. Sí, dentro del foro decía acerca de qué es lo que nosotros creíamos que necesitaba la empresa. Ahí está la respuesta como para Gina. Lo otro, profe, no sé si dentro del foro podemos interactuar las distintas secciones, porque recuerde que aquí hay 2 secciones, me parece, 2 o 3 secciones. Pero todas están aquí. Sí, dentro del foro virtual, pero dentro del aula no sé si podemos interactuar. Por ejemplo, estaba buscando a Susan para poder postear su respuesta en cuanto a la situación de ella y la mía, pero no la encontré. Lo que pasa es que yo no había hecho mi intervención hasta hablar hoy día acá en la comunicación que teníamos, y después de hablar acá ya iba a hacer mi intervención con más claridad de qué es lo que el profesor quería que nosotros habláramos. Esa es la razón por la que yo no la he hecho, y ahora ya hago mi intervención en el foro. Perfecto. Yo creo que estamos todos igual. Hoy día va a tener harta pega, profe. O mañana va a leer. Ok, entonces fíjate un poco, fíjate que es bien interesante. Entonces fíjate que ya aquí hicimos un foro. Ahora la idea es que ustedes se puedan ver con qué persona o con qué tema, dependiendo del tipo de empresa, ustedes se identifican y puedan aportar. Okay, entonces, ustedes, para que el foro tenga una evaluación completa, cada uno de ustedes tiene que participar en 2 experiencias de cualquier compañero de trabajo de cualquier empresa. Ese es más o menos lo que está en la instrucción. ¿Okay? Ahora fíjate un poco dentro de ese contexto, ¿no? Fíjate por qué viene esta pregunta, ¿no? Se supone que la función de recursos humanos ha ido cambiando en el tiempo. Desde hace mucho tiempo, al principio, hace unos 10, 15 años, la función de recursos humanos era una función netamente tramitadora. ¿Me copian? Tramitadora. Hacía lo que le pedían todas las áreas. ¿Ah? Burócrata.
Burócrata. Y más que todo tramitadora, porque verdad que era un área que tenía reclutamiento, podía tener todo, pero lo que hacía era recibir requerimientos de las unidades y cumplir lo que le pedía a cada quien, ¿cierto? Entonces, y dependiendo obviamente también del tamaño de la empresa, y aparte de eso, del tamaño de la importancia que le den las empresas a la función de recursos humanos en cualquier tipo de organización. Entonces, fíjate que hay 3 elementos. Uno, que tiene que ver con el tamaño de la empresa, que eso es muy importante. Segundo, la importancia relativa que le dé cada organización a la función de recursos humanos. Ese es otro elemento que hay que ir evaluando de qué es lo que ha ido pasando en el tiempo. El otro elemento tiene que ver con ese rol que ha venido haciendo la función de recursos humanos y que ha ido cambiando. Desde pasar de un rol de tramitador, de mira que necesito un vendedor, necesito tal cosa, necesito que me le aumente el salario a este, necesito que me cambies a este porque no lo quiero más aquí, te lo llevas para recursos humanos, lo sientes en una silla y ve qué vas a hacer con él. Entonces, bueno, mándamelo y te busco otro. Bueno, entonces ese era un rol natural que había hace muchos años. La función de recursos humanos ha ido cambiando, obviamente, dependiendo del tipo de organización. Ahorita la función de recursos humanos tiene que tener es un socio estratégico del negocio. Ese es el nombre que le estamos dando ahorita a la función de recursos humanos. Es un socio estratégico del negocio. ¿Qué es un socio desde el punto de vista natural? Pregunto. ¿Qué es un socio? ¿Ah? Una gente, ¿no? Un encargado de... Me escucho, Mixi. Está muy retirada. ¿Cómo? ¿Qué es un socio? Para una, ¿qué es un socio en el concepto natural? ¿Qué es lo que es un socio? Es como un aliado. Ok. Sí, Un Rafael. acompañante, depende de lo que lo queramos llevar. Alguien que va a estar al lado por alguna circunstancia. Exactamente. ¿Qué más es un socio? Desde el punto de vista... Partner. ¿Ah? Un partner. Un partner. Partner, ¿ok? Entonces pasa de ser un mero tramitador a ser un socio estratégico del negocio. ¿Un socio estratégico qué hace? Está visualizando la visión permanente de la organización, hacia dónde va la empresa, hacia dónde va la organización. ¿Y lo hace con quién? ¿Lo hace con quién? Con la alta gerencia o con los niveles más altos de la organización, sea el dueño, sean los presidentes, sean los vicepresidentes. Entonces, la función de recursos humanos ha pasado, obviamente, y depende del tamaño de la empresa, de la importancia relativa que le den a la función, pero normalmente en los que tienen esa experiencia, que trabajan en empresas grandes, en empresas transnacionales que han ido yendo a otros países, ustedes están viendo la diferencia. Obviamente hay una distancia muy importante cuando es una empresa familiar, como la que trabaja Susan, que ahí hay una diferencia abismal y son empresas que van a seguir trabajando en esos términos hasta que un buen día se lo coloque un competidor al lado con otro tipo de competencia y adiós negocio. Y eso es una experiencia dura, pero le va a pasar a muchas empresas, que si no hacen ese cambio en algún momento, porque tú puedes ser, porque tú puedes tener un modelo de negocio que a lo mejor es rentable, pero es rentable ¿por qué? Porque es el único que está ahí en la zona, no hay más nadie, todo el mundo tiene que comprarle a esa empresa y tienes que quedarte con esa empresa. Pero un buen día te va a llegar alguien, se te coloca al lado y adiós negocio. Entonces, ese rol de tramitador, hacer socio estratégico de la empresa, ese es el rol, y por eso la insistencia con ustedes, porque esa es la visión que ustedes tienen que ir compartiendo a partir de ahorita. Ustedes se están formando, ustedes van a hacer o son jefaturas ya en sus empresas y tienen que ver ese modelo. Entonces, un socio estratégico es, como ustedes dicen, están a la par con el nivel estratégico de la empresa, con la visión hacia dónde va la organización, hacia dónde queremos ir, y si hay un cambio de visión, recursos humanos tiene que estar, es la primera que se tiene que enterar. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar el pivote o le va a dar el impulso a todo eso que va a querer la organización. ¿Por qué? Porque tiene esa misión de reclutar, seleccionar, formar en función de que hacia dónde va la organización.
Y por eso, ¿qué es lo que pasa ahorita? Cuando las empresas dicen, mira, viene un banco, BCI, mira, el año que viene, dentro de 2 años, vamos a abrir 10 sucursales. 2 en tal parte, 2 en Temuco, 2 allá. Entonces, ahí está recursos humanos. No va a esperar que llegue el día que se abrieron las 10 agencias y te van a decir la semana anterior, mira, que necesito 40 cajeros, 2 gerentes. No va a esperar. ¿Por qué? Porque hay una función que es planificación estratégica de recursos humanos y ya va a saber el día, la hora, el tipo de persona, los salarios, todo que va a tener esa gente dentro de 3 años. ¿En función de qué? Porque estoy al lado de la visión de la empresa. Entonces, ese es el cambio que ha tenido recursos humanos. Pasar de un rol tramitador a un rol de socio estratégico del negocio. ¿Y dónde va a estar ubicado dentro de la empresa? Si es en la alta gerencia, si es en la mediana, si es por allá botado en una oficina que lo lleva una sola persona que lleva todas las funciones, cobra, paga, lleva recursos humanos, paga nómina. Obviamente esas empresas existen y van a seguir existiendo. ¿Ok? Y el tamaño de la empresa obviamente va evolucionando en la medida que los empresarios se den cuenta o caigan en cuenta de que la importancia de una función de recursos humanos es clave para la organización. Lo decimos, está en los libros, lo creemos, pero muchos de ustedes que lo han dicho, que han trabajado en empresas que tienen esa característica, la gente lo siente, que es lo más importante. Entonces, parte de esta... ¿Aló? Tengo también el caso, por ejemplo, el papá de mis hijos, que estuvo trabajando en esta empresa, cuando salió hace 6 años de ahí y entró a trabajar una nueva que tiene una gerencia de recursos humanos tremendamente importante, dentro de que una empresa que también es familiar, pero es muy grande. El gerente de recursos humanos es el sobrino del dueño, pero él como que no creía un poco las condiciones en las que estaba trabajando ahora, siendo que hacía el mismo trabajo de chofer y todo el tema, pero acá los beneficios. Se trata siempre de tener contento al trabajador, con el tema del casino, con el tema de los seguros médicos, con el tema de viajes a fin de año a cierto lugar, las tarjetas gift card y siempre manteniendo contentos. Y el clima laboral es increíble que ha ido cambiando. Cambia totalmente cuando hay un departamento de recursos humanos que está pendiente de los problemas que tengan ellos mismos. Ok, fíjate, yo los invito para cuando tengan un tiempo. Hay un trabajo que se viene haciendo. Hay audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hay un trabajo que se viene haciendo hace muchos años en muchas empresas y lo he visto en Chile y lo he visto en otras empresas, tanto en Brasil, estuve una vez en Francia y también lo vi, y en Brasil y en Suecia, que son unos países que tienen alguna experiencia con eso, y ya lo estoy viendo en Chile, que se hace, yo no sé si su empresa lo ha hecho, lo que es la encuesta del Great Place to Work. ¿Sí lo han oído? El Great Place to Work. Eduardo me dijo que sí. Le levanten un dedito aquí en el oído para ver dónde estamos. No, Juan, yo no, profesor. Nina, Lidia. A mí no me suena, profesor. Okay. Por lo menos con el término. No creo. Profesor, yo sí. Okay, Jorge. Todos los años tengo que realizar la encuesta, o sea, responder las encuestas. Ok, entonces fíjate cuál es la invitación. Todos los años se saca el top 10 de las mejores 50 empresas de Chile y están evaluados bajo la metodología del Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar o el mejor sitio para trabajar. Y ustedes van a ver cuáles son los factores que esas empresas hacen empeño para que sus trabajadores estén contentos. ¿Y cuál es el empeño? Bueno, lo que ustedes han dicho. La preocupación por el trabajador, el clima laboral, la salud, la seguridad, bueno, todos esos elementos que ustedes están diciendo, es una encuesta que llena cada trabajador. Lo llena todos los años y en función de ese resultado sacan las 50 mejores empresas del país. Y así lo están haciendo en muchos países en el mundo. Bueno, eso ha ido cambiando porque las empresas se han dado cuenta o han caído en cuenta de que la función recursos humanos es la función estratégica del negocio. Tú puedes tener la mejor estructura, puedes tener la mejor maquinaria, puedes tener los mejores software, puedes tener toda la mejor logística, pero ¿quién hace realidad eso? Las personas. Entonces, es un tema bien complicado. Y como te digo, Susan, muchas empresas sobreviven en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen competencia. ¿Ok?
tienen rentabilidad, pero no son eficientes, no son productivas, no tienen a la gente contenta, pero están en un nicho, en una zona donde no tienen competencia y todo el mundo o mucha gente tendrá que comprarles ahí porque no hay más nadie o X, pero eso va a cambiar y en algún día cambiará. Entonces, esa es una cosa importante. ¿Por qué la función de recursos humanos? ¿Dónde estaba antes? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Y por qué la importancia de la función de recursos humanos? Muchas empresas la colocan en el nivel estratégico, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa. Otros lo colocan a nivel de staff, dependiendo de las funciones de la empresa, del tamaño de la empresa. Otros lo colocan a nivel de las unidades de línea, de las partes operativas. Otros la colocan en un departamento que es de administración, donde el administrador hace todo, compra, venda, ¿ok? Entonces, fíjate toda la gama de niveles que tú vas viendo donde puede estar una función de recursos humanos. Obviamente, como vuelvo y repito, va a depender del nivel de la empresa, el tamaño y la importancia que le dé la organización a su función de recursos humanos. Y cuando alguien me hablaba por ahí que en cada tienda hay unidad de recursos humanos, ese es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo en muchos países. Tú tienes una función de recursos humanos centralizada, ¿ok? Y lo que haces es desconcentrar todas las funciones de recursos humanos en las áreas o en las unidades de trabajo, donde existe un responsable de recursos humanos que atiende su unidad en vivo. Está ahí presente, está en el departamento o está en el almacén, en un área donde atiende a todas las funciones de recursos humanos y las empresas han hecho eso. ¿Cómo dejo la función de recursos humanos como una actividad central y desconcentro todas las funciones en todas las áreas donde está el cliente? Ahora, el cliente no tiene que ir allá a recursos humanos va al cliente. ¿Y el cliente quién es? El trabajador. ¿Okay? Yo tengo una experiencia en el Metro de Caracas. Yo fui gerente de recursos humanos en el Metro de Caracas por muchos años. Y uno de los cambios que hice cuando llegué ahí fue desconcentrar función de recursos humanos. Todo el mundo tenía que ir a buscar una carta de trabajo, a pedir esto, a todo. Entonces tú veías toda la gente en las oficinas. Entonces, bueno, mira, aquí vamos a hacer un trabajo. Recursos humanos ahora tiene que ir a las personas. Y nos reunimos con todas las gerencias operativas, de mantenimiento, operaciones, logística, todo. Buscamos unos espacios, formamos oficinas y replicamos todas las funciones en cada una de las gerencias de línea, en cada una de las partes donde estaba. Entonces ahí colocamos 3 analistas con su computador y todo, cartas de trabajo, préstamos, todo lo que el trabajador requería, su constancia de las liquidaciones, todo. Entonces fíjate todos los cambios que han ido sucediendo en las organizaciones dependiendo de cuál es la visión que tengan las personas que están al frente de ese proceso. Entonces, esas cosas han ido cambiando y van a seguir cambiando. Entonces, con esa sugerencia que le estoy dando, lean lo que es el Great Place to Work para que vean cuáles son esos elementos que las empresas están tomando en cuenta. ¿Para qué? Para garantizar que sus trabajadores se sientan atendidos y existe lo que se llama, bueno, si yo me siento bien atendido, me siento seguro y estoy seguro en mi organización desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de mi seguridad física, bueno, ¿qué más le queda al trabajador? Dar todo lo que tiene. No es lo que me piden. Doy más de lo que yo puedo dar. ¿Por qué? Porque me sale. Y hay uno que dice, cuando tengo una empresa que no es la que estoy pintando, dicen, bueno, pero aquí me pagan esto, pero aquí no hay más nada. Bueno, yo hago solamente lo que me piden. Entonces, fíjese esas dos diferencias que hay en la visión o en la actitud con C que tenga cada trabajador. Obviamente va a depender de la función de recursos humanos que tenga cada organización. Jorge, dime. No te oigo, Jorge. No te oigo, Jorge. Activa el micrófono, Jorge. Ajá, Daniel. Que active el micrófono para hablar. Jorge, no te escucho. Profe, hola, buenas. Le habla Ángelo. Ajá, Ángelo, dímelo. Por ejemplo, en mi empresa también la gerencia, porque gerencia de personas se llama, igual tiene un rol súper importante. Por ejemplo, yo trabajo en una clínica del cáncer y la gerencia es pero fundamental. Yo creo que es una de las mayores cosas por las que nosotros consideramos mi empresa, porque tenemos servicio de bienestar,
capacitaciones, y lo mismo que usted comentaba, por ejemplo, en mi empresa, antes nosotros sacábamos nuestra liquidación, teníamos que ir todos a firmar, y fila, y fila, y fila, y ahora no, pues ahora tenemos un sistema en el que incluso podemos pedir nuestros días, revisar nuestras vacaciones, todo como que unieron todo con operación y todo el tema. Y la verdad es que yo encuentro que es súper bueno, y eso, todos los trabajadores de la clínica como que lo consideran, el servicio de bienestar, tienen harto de esos beneficios. Así que es súper Exactamente. importante. Y la gente se siente tranquila. Hay otro elemento que no quiero dejar pasar, que es súper estratégico en la función de recursos humanos. Si yo les preguntara ahorita, si ustedes tienen que despedir a un trabajador o solicitarle un despido, ¿qué hacen ustedes? A ver. Ustedes siendo jefatura en el supuesto negado o en la realidad si son jefaturas. Si tienen que solicitar o si tienen que despedir a alguien, ¿qué hacen? Hay que hablar con el departamento de gestión de personas. ¿Cómo? Disculpa, Mixi. Hay que hablar con el departamento de gestión de personas. ¿Y qué le dirías? No sé, Que le ponga una carta de amonestación. no, pero es que dependiendo de lo que sea, porque ¿por qué le echaría? Porque a lo mejor no está haciendo bien su trabajo, a lo mejor es conflictivo. Sí, A por lo mi mejor parte tendríamos que ver si acaso hay una evaluación de desempeño y valoración. Yo creo que eso es importante en esa parte que decía usted en el PPT, que para eso es la evaluación de desempeño, porque si tenemos un trabajador que está cumpliendo, un trabajador que genera un buen ambiente laboral, ¿qué excusa tenemos entonces para despedirlo? Gregoria. Buenas noches, profesor. Por ejemplo, yo estoy a cargo de varias personas y cuando tengo que pedir que desvinculen a alguien, tengo que mostrar su rendimiento y me piden las evaluaciones de desempeño. Okay. Entonces no es un trámite que antiguamente era como ya quiero sacar a esta persona, la saco. Ahora no. Ahora revisan todo su desempeño, su evaluación y recién la autorizan para desvincularla. Antes no. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna experiencia? Bueno, en el caso mío, que también tengo una jefatura, se toma la determinación con la gerencia y después Recursos Humanos le hace el finiquito, pero el que le tiene que dar las noticias es uno. En realidad uno tiene que decirle por qué lo está desvinculando, cuáles son los motivos reales de la desvinculación. Que creo que tiene para que mí es hacer lo recursos primordial. humanos, pregunto. ¿Cómo? Eso no lo tiene que hacer recursos humanos, pregunto. Debiera ser los recursos humanos. Por ejemplo, en mi empresa sí, tienen a 2 personas designadas para ver todo el tema de las desvinculaciones, que ellas analizan y ven, pero son 2 personas que trabajan en recursos humanos, trabajan en el departamento de recursos humanos. Juan José, perfecto, gracias. En mi empresa pasa por lo siguiente, de partida lo ve una jefatura, después de la jefatura pasa por una subgerencia, por una gerencia, la gerencia lo ve con recursos humanos y posterior a eso recursos humanos se lo tiene que levantar al gerente general para un despido. Una vez que ya está todo eso consolidado, recursos humanos llama a la persona que va a ser desvinculada, pero además tiene aquí el derecho a pataleo, le dan el derecho a pataleo a la persona desvinculada con un pequeño cuestionario donde debe indicar cómo se sintió con la empresa, motivos por los cuales cree que lo están echando o si realmente nunca estuvo conforme con su trabajo. Tiene opción a réplica. Claro, creo que es súper bueno porque es una evaluación, obviamente, sin dejar de ver la evaluación de la persona también. Tenemos que pensar también que en un trabajo tienes 2 opciones de que te echen. Una, por algo que estés haciendo algo ilícito, que ahí sí que no habría derecho a pataleo a nada. Y la otra sería réplica, por algo, claro, sería por falta de prolijidad con su mismo trabajo. Eso yo creo que eso es. Ok, entonces fíjate un poco por qué hice esa pregunta. Porque hay otro esquema donde la función de recursos humanos ha ido cambiando. Se supone que antes, y eso ha ido variando mucho dependiendo del tipo de empresa, un trabajador tenía un problema contigo o algo en la oficina, entonces tú dices, mira, vaya y se presenten allá en recursos humanos y se queda allá y que entonces recursos humanos que me mande otra persona. ¿Han oído eso?
¿Ok? Entonces. Profe, en mi empresa hay un reporte, hay una página incluso que tienen de la intranet de la empresa, que hay un reporte de incidente. Y ahí cada uno reporta cualquier tipo de incidente que pueda pasar, por algún problema con algún colaborador o alguna queja sobre algún colaborador, que se supone que anónimo uno puede poner su nombre, como también el de felicitaciones. Pues. Ahí cuando te regalan chapita y todo el tema. Ok, entonces fíjate, otro cambio que se ha hecho en recursos humanos es lo siguiente. Si yo digo, bueno, ¿quién es el responsable de recursos humanos en cada gerencia? Bueno, profesor, yo pienso que... ¿Quién es el responsable de recursos humanos en cada gerencia? Yo diría que el gerente en sí, claro. O sea, de cada gerencia sería como la jefatura de cada gerencia. Pues él tendría que avalar por recursos humanos también, pues, ¿o no? Una cosa así. El gerente de cada área. ¿Quién da más? Carlos. ¿Quién da más? Carlos González. Carlos. En la empresa donde yo estoy, recursos humanos depende directamente del directorio. Ok, no se escuchó mucho lo que dijo Carlos. Entonces, ¿por qué yo los increpo con esto? Ok, fíjate un poco lo que ha ido cambiando también con la función de recursos humanos. Normalmente, antes la función de recursos humanos era la que centralizaba todo en una organización. Contrataciones, despidos, todo mandaban para recursos la empresa donde yo trabajo directamente el director. No sé si es Jorge González, Carlos González, perdón, el que habla, pero se escucha súper mal. Carlos, se escucha súper mal, Carlos. Creo que tienes problemas con el internet. Entonces, un poco lo que quiero ir resumiendo. Fíjate, entonces, normalmente antes la función de recursos humanos era la responsable de todo y la gerencia no tenía nada que ver con nada. Cualquier problema que había, vaya para recursos humanos. Vaya para recursos humanos para que lo resuelva. Cualquier problema con el trabajador, recursos humanos. Entonces, recursos humanos se encargaba de todo. Que ha ido cambiando también la función de recursos humanos dentro de ese rol estratégico, ha ido delegando en todas las unidades, en cada gerencia, la responsabilidad de recursos humanos. Fíjese cuál es el cambio filosófico que esto ha ido teniendo. Si antes recursos humanos era la encargada de solamente tramitar, y si tramitaba también que decía, mira, que este no sirve, anda para recursos humanos y ve a ver qué va a hacer recursos humanos contigo. Fíjate todo lo que cambió. Entonces, ahora recursos humanos, estando más arriba, ¿qué ha hecho? Ha ido describiendo toda una serie de políticas, normas, lineamientos, todo está escrito. Todo va a estar escrito. Y le dice a cada gerente, mira, señor gerente, aquí está el personal que usted necesita para trabajar dentro de 2 semanas cuando ponga en operación la nueva línea de producción. Fíjate cómo se lo dice. Y aquí están las políticas de reclutamiento, la de selección, la de despido, todo está escrito. Y cada administración de recursos humanos es responsabilidad de cada unidad o de cada gerencia en cada departamento, en cada unidad. Recursos humanos, si quieres terminar la idea, por favor. Entonces, recursos humanos no va a estar pendiente de que si quién faltó, quién tiene 3 ausencias, qué tal cosa, todo está escrito. Y hay políticas, normas, procedimientos, todo para que cada gerencia tome decisiones en función de su gente. Recursos humanos antes le decía, mire, que necesito darle un permiso a Pedro Pérez. Bueno, déjame hablar con recursos humanos para ver si te da el permiso. No, todo ahora lo tiene que gerenciar y manejar cada gerencia. Entonces, cada gerencia es una gerencia de recursos humanos en sí misma. Ese es el nuevo cambio que se está haciendo. Se forman a los gerentes, se forman a los supervisores, está todo escrito, las normas, procedimientos, políticas, que nadie tiene que estar preguntando nada. Entonces, fíjate qué rol entonces juega ahora recursos humanos. Le estoy dando una responsabilidad de recursos humanos a la gente, obviamente, que gerencia a la gente, que convive con la gente y que tiene sus procesos naturales con cada persona. Entonces, ese es otro cambio que ha ido haciendo la gerencia de recursos humanos
y empiecen a verlo porque eso va a ir pasando. Si ya no está pasando en muchas empresas donde ustedes están ahorita. Donde recursos humanos, Profesor, esto quiere decir, por ejemplo, que el gerente de producción, si uno de sus trabajadores necesita un tiempo, se lo da directo con él, porque la gerencia de recursos humanos le está dando el poder al su supervisor y la confianza para que él sepa directamente con su persona si la necesita o no la necesita ese día. ¿De eso se trata? claro, y si se lo da, ¿quién lo va a suplir? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Para que recursos humanos es el que va a saber eso? No. Claro, sí, porque sí, Pero lo va a saber lógicamente. cada gerente o cada responsable de área. Entonces, ese es el cambio que ustedes van a ir viendo y que tienen que ir propiciando de que esas cosas, cuando ustedes estén en esos niveles de factura, de ir haciendo eso. Entonces, están haciendo eso. Todo está escrito, las normas, los procedimientos, los días de permiso, cuántos días da, cómo se los da. Eso lo están haciendo muchas organizaciones. Entonces, cada gerente es responsable. ¿Es un poco delegar responsabilidades? Claro, porque ¿quién es responsable de recursos humanos? El gerente. Esto es en realidad lo que pasa en mi empresa. Por ejemplo, yo necesito contratar a una persona, la entrevisto a la persona, capacito a la persona y cuando ya está lista para empezar a trabajar, mando recién a recursos humanos que se genere el contrato de trabajo para que esa persona ingrese a trabajar. Pero antes veo todo yo, y la desvinculación lo mismo. ¿Cómo se llama tu empresa? Disculpa, ¿se puede decir? Buenos Vientos. ¿Ah? Buenos Vientos Obras Eléctricas. Es una empresa más operativa, más técnica. Sí, es una empresa de ingeniería. Ok, y tiene más o menos ese esquema. Ese esquema, porque, por ejemplo, yo que tengo, cargo la parte logística y transporte de la empresa, si yo necesito, no sé, contratar un bodeguero, nosotros avisamos a recursos humanos que se va a contratar un bodeguero, publicamos el aviso nosotros mismos, llega la gente, postula a la gente, se le hace la entrevista, que los entrevistadores somos nosotros mismos, de acuerdo a la necesidad de la empresa, y después cuando tenemos, llenamos la ficha de ingreso y eso lo subimos a recursos humanos. Y al recurso humano nosotros le damos la instrucción, el contrato va a ser por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, y recursos humanos después me envía el contrato a mí, se lo hago firmar y se devuelve a recursos humanos. Y lo mismo pasa con la desvinculación. Yo informo la desvinculación a partir de tal fecha se desvincula a tal persona por tal y tal motivo. De todas maneras, esto es como beneficioso, entonces. Ya va. Susan, disculpa. Te pregunto, ¿todo eso que tú me has dicho está escrito? Sí, hay un procedimiento. Está escrito, está bien claro todo lo que hacen las unidades, que pueden hacer. ¿Todo está escrito? Te pregunto, Daniel. Hay un procedimiento, y son distintos tipos de procedimientos según en el área que van a trabajar. Yo tengo, por ejemplo, exacto, por ejemplo, para el área de las obras con las que nosotros trabajamos, el encargado de allá es el ingeniero que está a cargo. Y él va repartiendo para abajo las distintas voces de mando que se le va entregando y todo el tema. Y en el área donde trabajamos nosotros, y yo dependo de gerencia de operaciones directamente, la instrucción la tengo yo de ahí para abajo. Y todo está escrito. Perfecto. Sí, hay un procedimiento que está hecho. Perfecto. Jorge y después Susan. No te oigo, Jorge, para nada. ¿Ustedes escuchan a Jorge? No. No, Jorge. No, no se escucha. Profesor, yo creo que en el trabajo de Daniel López, como hay ciertos procedimientos establecidos, eso se basa para que después cada área, en su momento, de fecha determinada, le hacen auditoría interna. Yo creo que por eso están en procedimiento. Claro, y fíjate un poco lo que yo digo, y ese es un cambio que si no han visto, van a empezar a verlos. ¿Qué hace Recursos Humanos ahorita? Defino políticas, normas y procedimientos para contratar, para adiestrar, para hacer tal cosa, todo. Lo bajo a todas las unidades, a todas las gerencias, y delego funciones de recursos humanos en las gerencias. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora en otro rol. Yo tengo que ahora estar pensando a 3 años, a 4 años para dónde va este negocio. Tengo que estar pensando en cómo se está moviendo el mundo desde el punto de vista de beneficios, de pago. Entonces tengo que estar moviéndome en otro nivel de visión.
Y no Esto es, es lo y mismo que le decía yo, que ese es el en el beneficio día de a delegar día las responsabilidades. operativo. Dime. Por eso le decía yo que es como un beneficio el delegar responsabilidades sobre las personas que están a cargo de esas personas, que básicamente debería haber sido siempre así, porque ellos saben, conocen su equipo de trabajo, mal Claro, que mal. pero eso tiene un detalle, Susan. Hay que ¿Sí? preparar a todos los gerentes y a supervisores esa nueva cultura, porque no es cultura. Entonces, las empresas que van haciendo ese proceso tienen que tener todo estructurado, todo escrito. Después, una formación para los gerentes. ¿Por qué? Porque si los gerentes no están convencidos de eso, porque cada vez te dice, mira, verá que eso no es problema mío, si este faltó o no, eso es problema de recursos humanos, ándate para allá que te voy a votar y ve a ver qué hace recursos humanos contigo. No, es un problema tuyo como gerente, porque tú tienes todo a la mano para que puedas gerenciar a tu gente, premiarlo, retarlo, darles permiso, darle vacaciones, es tu responsabilidad, porque todo te lo escribió recursos humanos, hay una política, hay unas normas, hay un procedimiento, hay unos pasos. Entonces, esas son las cosas que también le estoy diciendo que esas cosas vienen, muchas empresas ya lo están viendo, ya lo están haciendo. Entonces, con esto quería abrir un poco más la visión de lo que estamos compartiendo hoy, aparte del foro que me pareció súper interesante, pero cada clase es como ir abriendo esa visión de lo que tenemos que ir viendo con la función de recursos humanos, porque todo lo demás está escrito, que sea en una guía, que sea en un libro, pero estas cosas que estamos discutiendo no se dan de esa manera natural si no estamos compartiendo visiones. Hay experiencia de empresa, visiones que tiene uno que puede compartir, experiencia, las mejores experiencias que ustedes tienen también es súper importante compartirla porque de todo esto todos aprendemos. Y el que más se Yo beneficia creo que, es dentro de todo. yo Gina, creo que, por ejemplo, hay... dame un segundo, Daniel, que está Gina por acá levantando la mano. Sí, es que lo que pasa es que lo que usted me dice me hace mucho ruido a lo que llaman ahora las fusiones o la absorción de empresas. Por ejemplo, porque se está dando mucho, que ya todos sabemos que hay cierto holding y este holding se asoció con una empresa, la toma, y así lo están haciendo con varias, y ahí es cuando se está dando mucho el recurso humano más dividido y dejándole la responsabilidad ya a la jefatura directa, porque comprendemos que esto ya es demasiado. Y ahí también nos vamos a lo que usted está indicando de enseñar cultura, porque vamos de nuevo a la cabeza de que son personas de afuera que traen un conocimiento a Chile, por ejemplo, a esta empresa única, y empieza ya a inculcar el cómo tratar, el cómo ir gestionando, el enseñándole a jefaturas, porque ojo, que hace mucho tiempo se usaban las empresas que funcionan por familia, y generalmente cuando son familias se utiliza el crecimiento por antigüedad, no por conocimiento a través de títulos o de estudios, que es lo que se está dando ahora, que ahora están diciendo, ¿tú quieres ser jefatura? Perfecto, estudia. Yo te puedo dar la opción de estudiar, pero estudia. Te doy el tiempo, te pago el 50% y estudia. Exacto, y ahí le están dando el hecho de decir, ya, yo te puedo ayudar a crecer, y le empiezan a dar las funciones, o sea, tú puedes empezar a ver ya a la gente, si tú quieres ser jefatura ahora, perfecto, sacaste tu título, ahora yo te estoy enseñando, tú puedes contratar o puedes buscar, o lo que hace, por ejemplo, el área de nosotros, que ellos hacen la solicitud de trabajadores, por ejemplo, pero sí es la jefatura directa la que tiene la entrevista con la persona. Entonces, pero vuelvo a reiterar el hecho de que no viene directamente, lamentablemente, del chileno en sí, es un tema cultural que se está tomando por fuera. Claro, pero... Acá es muy a lo compadre, todavía por eso pasan con algunas empresas que todo es muy a lo compadre. Pero lo importante es que ya llegó Gina, y si llegó, hay que tomar lo bueno, ¿ok? Sí, Daniel. exactamente. Sí, lo bueno de eso, que por ejemplo, como usted comentaba antes, pues antes un empleado iba a recursos humanos y decía necesito vacaciones, y recursos humanos veía si le podía dar las vacaciones o no le podía dar las vacaciones. Habían casos que sí le daban las vacaciones, pero el que quedaba cojo no era recursos humanos, sino que el departamento que uno administraba, porque recursos humanos decía, sí, tienes 20 días de vacaciones todavía, ya, tómate los 20. Pero ¿quién, recursos humanos no me llamaba a mí para decirme, oye Daniel, ¿sabes qué? Si necesitáis contratar a una persona, contrátala porque le di vacaciones a esta persona. Entonces al final uno tenía que empezar a arreglársela o buscar la forma de
ocupar ese vacío que dejaba por sus vacaciones esta persona. Entonces esas atribuciones han ayudado, a mi punto de vista, a mejorar muchas cosas, porque uno va programándose y va programando a la gente. Ahora, eso es independiente que si hay una persona que necesita un día libre urgente por algún motivo, también no tiene la burocracia de ir para arriba y decir, no, no tenía el día de vacaciones. Ahí ya depende de uno en realidad, si le da el día o no le da el día. Entonces, fíjate, con esas delegaciones, como dice Susan, o con esos nuevos roles estratégicos, es que la función de recursos humanos, ¿qué hace? Se desprende de una cantidad de procesos operativos o de una cantidad de procesos que te quitan tiempo precioso para dedicarte a qué? A tener una visión global de lo que pasa adentro de la empresa y lo que está pasando afuera. Y hacia dónde va la empresa y hacia dónde yo acompaño a la empresa como función de recursos humanos, hacia dónde vamos con la empresa. Y eso me lleva a realinear políticas, normas, procedimientos para redactar hacia dónde vamos, formar a los gerentes, formar a los supervisores y que cada quien, aguas abajo, tenga la formación hacia dónde vamos y por qué vamos. Entonces, fíjate el rol que cambia ahora de recursos humanos, rol totalmente diferente, ¿cierto? Delegar en este caso a la otra jefatura. Acá hay una máxima gerencia. Todo lo que sea repetitivo, que tú hagas repetitivo, delégalo. Profesor, espere, el Jorge Paiva me envió un mensaje en donde dice que el anfitrión, en este caso usted, le debe permitir el ingreso. Jorge Paiva. Paiva está llegando ahorita. Ya lo dejé entrar, pero ya está terminando la clase. Ya está admitido. Dile a Jorge que ya le estoy dando... No es el que no podía hablar. Ah, no, porque Jorge estaba aquí. Ya Jorge estaba en clase. Se salió para ver si podía hablar o no. Ah, ok, pero ya le volví a dar entrada. Profesor, quería acotar algo a lo que decía Dani. Sí, lo que pasa es que el tema, es verdad que yo también estoy a cargo de jefatura, pero en un local de retail, y claro, nosotros nos dan esa como labor de entrevistar gente, ver cómo quién puede tener el perfil de vendedor, etcétera, pero también pasa que tenemos la carencia que no somos psicólogos, por ejemplo, para hacer un buen reclutamiento. Y recursos humanos se desprende de la parte que uno desconoce, porque uno puede decir, ah, mira, habla bien, tiene buen desplante, tiene disposición, pero de repente nos han salido unos vendedores que después no quieren mover ni un dedo, ni siquiera barrer, ni mover una caja. Entonces, te das cuenta que al final necesitamos quizás ese refuerzo de recursos humanos que no está, porque ahí llega el hermano, el amigo, el primo, el tío, de todo, y vamos metiendo gente conocida, pero que al final no sirve para el trabajo. También pasa eso, por lo menos nosotros. Y claro, y obviamente esas son las particularidades. Hay unos cargos que se definen que sí se pueden hacer y tienen que tener otros niveles, por lo menos esas pruebas psicológicas, psicotécnicas, todo eso está en las descripciones de cargo, depende del tipo de cargo. Entonces, hay cargos que son estratégicos y hay cargos que son cargos normales, que yo puedo contratar uno mañana, si se me va no hay ningún problema, si se me van 3 mañana, contrato 4, claro. Pero hay cargos estratégicos donde sí tienen unos requisitos y unos niveles de revisión, de aprobación de entrevistas, por eso todo está escrito. Cuando le digo que eso está escrito... Sí, a mí me entrevistaron después de muchos meses psicológicamente en el cargo ya. Pero ya no había nada como que 7 hacer, meses. No, ya estaba Pernay. Pero está bien, está bien. Ok, entonces fíjate, ya estamos terminando la clase. ¿Cómo tuvimos la clase hoy? Súper bien. Bien, profe. Yo creo que con este debate y foro que hicimos en línea, deberíamos tener todo un 7. Bueno, fíjate lo siguiente, entonces, vamos a ir cerrando. Entonces, ya estamos claros con el foro. Sí, profesor, ahora ya quedamos mucho más claros con lo que teníamos que hablar en el foro y de qué manera quiere usted que intervengamos. Perfecto. Sí, profe, Entonces, pero hay que reconocer que hoy, es complicado el foro. Profe, hay que reconocer que el foro es bien complicado para poder hacer un seguimiento, es horrible. Claro. Profe, ¿me escucha? Pero, ¿quién habla? Jorge Paiva, que se me cayó ahora el video, ahora sí pero te por oigo. lo menos tengo
Ya, bueno, yo me caí en la parte donde estábamos hablando un tema súper interesante que tenía que ver mucho con la encuesta de clima laboral y la empresa que la efectuaba, que eran anexas a la empresa. Ahí teníamos harto material porque nosotros lo hacemos todos años, o sea, todos los años, y eso es para medir el clima laboral de nuestra empresa, cómo estamos parados, qué sentimos acerca de la empresa, cómo vemos a nuestros jefes y cómo vemos a la empresa como corporación, que son como tres áreas distintas. Ya, pero bueno, eso es como para resumir y poder trabajarlo en el foro. Lo otro con respecto a lo que hablaba Daniel, que es súper interesante acerca de los procedimientos que ellos tienen, todo esto deben ajustarse a un marco legal, legal, el cual debe establecer recursos humanos. Si bien es cierto, delega responsabilidades o delega autoridad, pero no delega la responsabilidad. Esa parte hay que tenerla súper claro, porque en algún tope le va a llegar a recursos humanos, el cual depende de una alta gerencia, ¿cierto? Si no me equivoco, usted me va corrigiendo. Y también había otro, también en el tintero, que era lo último acerca de los permisos que se generaban y que los daban ciertamente nuestras jefaturas. Pero aún así siempre se debía acusar esa falta, ese permiso de recursos humanos por un tema de remuneraciones. Entiendo que esos 3 puntos, siendo un resumen de lo que no pude compartir con mis compañeros. Profe, usted me puede corregir. Claro, es que como les decía, todo, cuando recursos humanos ya está en ese nivel, se supone que todo está escrito. Desde que tú le diste un permiso, obviamente tiene que meterlo en un sistema, reportarlo para que le haga el descuento, o si no le haga el descuento, como tú decidas hacerlo. Todo eso está escrito. Entonces, se supone que hay un nivel de estándar preparado para que las organizaciones puedan ir delegando esa función de recursos humanos en todas las jefaturas. Ahí tiene que haber formación en todos los niveles, que todos los niveles conozcan las normas, el procedimiento, cómo hacerlo. Y por ahí alguien habló de lo que es auditoría y lo que es... fíjense que antes en muchos países había lo que llamaban auditoría interna, ¿ok? Entonces, ¿qué hacían las auditorías internas? Ellos lo que hacían era, si tú hacías algo, si tú mandabas un punto de información o un punto que autorizaran algo, o tú comprabas algo, había una norma donde tú tenías que seguirla. Y antes de aprobarte, que todo tenía que pasar por auditoría interna para ser aprobado, para ver si tú estabas cumpliendo con las normas. Eso se hacía mucho en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Bueno, si yo voy a contratar unos equipos, gente, yo tengo que, antes de que me lo apruebe mi gerencia, tenga que pasar por una auditoría interna que revisara si yo cumplí con las normas y procedimientos. Si eso estaba así, me le daban el visto bueno y pasaba a la gerencia que lo iba a aprobar. Entonces, fíjate, ¿eso qué hacía? Retrasaba todos unos procesos operativos, logísticos y todo tipo de procesos en las empresas. Eso lo fueron eliminando en muchos países y eliminaron la auditoría previa por una auditoría posterior. Entonces yo dije, bueno, señores, yo soy ahora auditoría posterior. Las normas están escritas, todo está escrito, usted sabe cómo contratar, cómo pagar, cómo hacer todo. Y usted lo hace. Si usted lo hace mal, después yo vengo a una auditoría posterior. ¿Y qué hago? Bueno, el que lo hizo mal tiene sus sanciones. Entonces, fíjate cómo cambió el esquema. Todo tenía que pasar primero por mí para yo auditar y autorizarte a que siguiera los pasos siguientes con la demás de factura. Ahora se dijo, mira, esto está retrasando todo, la gente se acostumbra a que yo le revise todo, que yo le haga el visto bueno de todo y no se lee las normas ni los procedimientos. Entonces ahora yo me aparto, usted haga lo que tiene que hacer porque todo está escrito, y luego yo vengo, me siento con usted y dime, mira, dame la autorización que te dieron hace 2 meses, cómo lo hiciste, y si lo hiciste mal, tienes tus sanciones. Entonces, así está haciendo recursos humanos. Escribo todo, dejo todo listo, señores, todos están informados, todos están entrenados, señores, parten. Y el que lo hace mal, obviamente, al final va a salir mal. Entonces, eso es más o menos el símil que quería hacer con eso. Ok, entonces, para cerrar, ¿el foro está claro entonces? Para todos, perfecto. Entonces, espero a partir de mañana que empiecen a mandar los foros. Otro punto. Profesor, consulta, para las personas que ya comentaron su foro, quizás podrían, después de esta aclaración, quizás podrían complementar un poco más su propio comentario, o quizás... No hay ningún problema porque eso tiene una fecha de cierre, ¿cierto?
que hay una fecha de cierre. Mañana es la fecha de cierre, profesor, a las Claro, 17:08. Todavía tienen chance de rehacerlo, de lo que ustedes consideren. ¿Ok? Entonces, punto cerrado el foro. Punto cerrado entonces el esquema profe. que tenemos hoy a la clase. Yo me conecté justo, no alcancé a escuchar lo que usted dijo netamente del foro. Si me podría, disculpe, repetir un poco. Pero Ángelo, nosotros lo conversamos ahora en el grupo de WhatsApp y ahí te ponemos al día un poco para que entiendas, porque igual ya el profesor a lo mejor se tiene que desconectar. La clase está grabada. Yo la clase la subo ahorita porque está grabada, ¿oíste? Para que la puedas ver. Ya, profe. ¿Aló? Ok, entonces está listo el foro, está listo entonces todo el marco teórico que le dimos a la clase de hoy sobre las funciones de recursos humanos, que es la unidad 1, aparte de la teoría que ustedes leyeron, video, que eso es súper importante, y esto es lo que le da a ustedes entonces una visión un poco de mayor nivel, ¿cierto? A todo esto que hablamos, porque lo demás está escrito. Verá que eso es un poco, va a ser mi intervención en las clases, no es que hablaba que qué recursos humanos, la función de reclutamiento, no, porque yo creo que eso está escrito, mucha gente lo conoce, o por acción, o porque se relaciona, o porque ha pasado por el proceso. Entonces, mi rol es que ustedes tengan una cantidad de información actualizada, en algunos casos, que puedan leer, que puedan investigar, y luego aquí viene un foro más de discusión de qué cosas vieron, cómo lo relacionamos con la vida real, con las empresas. Eso creo que un poco va a ser el rol de facilitador de la cátedra y orientación, obviamente, en la función que tenemos que ir haciendo. ¿Estamos claros? ¿Les parece? Ok. Sí, de todas maneras. Para cerrar, mañana estoy subiendo entonces la unidad número 2, que es análisis y descripciones de puestos. La van a ubicar mucho más abajo, porque yo estoy tratando de pasarla para el segundo lugar en el nivel, pero la van a buscar en la unidad número 4. Entonces le voy a pasar la misma información que les pasé ahorita, que si si la información, el PPT, que algunos videos y todo, y esa actividad va a ser es una tarea, no es un foro. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que ver una descripción de cargo con toda esa teoría y presentarme una descripción de cargo de cualquier descripción de puesto en su empresa. Si es que la hay, si no la hay, y si no la hay hay que hacerla para que ustedes tengan por lo menos la descripción de su puesto. En el caso de Susan, que yo no sé si hay descripciones de puestos. Profe, una pregunta. Bien básico. Cuando las descripciones de puestos, como dice Susan, son bien, más que nada básicas, abarcan mucho. Por ejemplo, nosotros nos reincorporan como asistentes de bodega. No significa que yo pueda, o sea, yo puedo piquear, puedo recepcionar, puedo hacer despacho, puedo manejar bueno, antiguamente los camiones, salíamos a tiendas. En la teoría van a ver esos ejemplos y es lo que quiero que discutamos luego. ¿Por qué? Porque hay un basamento teórico, un basamento académico, ¿ok? Pero también una realidad de cómo está pasando en la organización, que este es el aprendizaje en sí que quiero que vayamos viendo. ¿Ok? Que yo maneje un marco teórico bueno, que sepa que eso es, pero también hay realidades que es el análisis que ustedes van a tener como gerente, porque para eso se están formando. Porque no es que me hace una teoría, me la aprendo, no. La teoría te da un marco teórico, básico y fuerte, pero tú también tienes que discernir en función de la realidad, de tu empresa, de tu entorno, y ahí está la diferencia entre un excelente profesional. ¿Estamos claros? Bueno, les deseo buenas noches. Nos vemos el próximo jueves entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Saludos a todos, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Buenas noches.